Buen día. Hoy vamos a explicar el tema de norma jurídica, que es un elemento fundamental del derecho, ya que permite regular la conducta de las personas dentro de la sociedad. Las normas jurídicas son importantes porque establecen un orden, evitan conflictos y garantizan la convivencia social. Además, su cumplimiento puede ser exigido por el Estado, incluso mediante sanciones. Etimología. La palabra norma proviene del latín norma, que significa regla o escuadra. Originalmente era un instrumento utilizado para medir o trazar líneas rectas, pero con el tiempo su significado cambió y de paso y pasó a representar una regla que origina la conducta humana. Es decir, así como una escuadra sirve para guiar en lo físico, la norma sirve para guiar el comportamiento de las personas. Concepto de norma jurídica. Es una regla de conducta obligatoria creada por el Estado para regular la convivencia social. Su función principal es orientar el comportamiento de las personas, establecer lo que está permitido, prohibido u obligatorio y regular las relaciones entre individuos. Además, la norma jurídica establece derechos y deberes al mismo tiempo, aunque en algunos casos se enfoca más en uno de ellos. Por ejemplo, el derecho a la educación implica también deberes, como respetar las normas académicas. Naturaleza de la norma. La norma jurídica tiene una naturaleza normativa, lo que significa que no describe la realidad, sino que indica lo que debe hacerse. Es decir, no dice lo que ocurre, sino lo que debería ocurrir. Por eso pertenece al tipo de proposiciones prese- prese- prescriptivas, ya que busca modificar la conducta de las personas. Por ejemplo, no se dice las personas roban, sino no se debe robar. La norma jurídica es una herramienta esencial del derecho que origina la conducta humana. Establece derechos, deberes y permite mantener el orden y la convivencia en la sociedad. ¿Quién sigue? Yo. Eh, Como primer punto, yo hablaré sobre Hans Kelsen, que fue un reconocido jurista y filósofo del derecho, el cual también es conocido por ser el creador de teoría del derecho, donde nos dice que el derecho debe estudiarse separado de la norma. Como punto número dos, pasamos a la fórmula de Hans Kelsen, donde nos explica cómo cómo está formada una norma jurídica y tenemos dos puntos que se llama el A y el B, donde el A es el presupuesto hecho, o sea, lo que ocurre o pasa, mientras que el B es la consecuencia jurídica, es decir, lo que se aplica. Como ejemplo, podemos decir que hurtar, como ejemplo, si alguien hurta, es el punto A, es decir, lo, es decir, el presupuesto hecho. Y si sabemos que si alguien hurta, recibe una sanción, donde viene a ser la consecuencia jurídica, o sea, el punto B. Pasamos al tercer punto, donde hablamos sobre la estructura de la norma jurídica y uno de esos de las normas jurídicas es el presupuesto de hecho, que es la situación o la conducta que activa la norma. Un ejemplo es como el anterior mencionado, que es cuando la persona hurta. El 2 es la consecuencia jurídica. Es
efecto legal que se aplica. Un ejemplo es la sanción que recibe al cometer un delito y no necesariamente tiene que ser hurtar. Y el punto 3, donde hablamos sobre el nexo, es donde se trata de la conexión entre el hecho y la consecuencia. Pasamos al punto al cuarto punto, donde hablamos de los mandatos de la norma y sabemos que la norma tiene dos mandatos, que es el primario y el secundario. El primario indica la conducta que se debe seguir. Un ejemplo está el NORTAR, como antes mencionado, mientras que el mandato secundario es lo que establece la sanción si no se cumple y como ejemplo podemos poner que es la pena de cárcel, la pena de libertad, no lo conozcan, y bueno, eso es todo. Gracias. Le paso a mi siguiente compañero. Bueno, primero debemos distinguir dos figuras claves en cualquier norma, la autoridad normativa y el sujeto normativo. La autoridad normativa es el ente con poder legal para dictar la norma, generalmente es el Estado a través del poder legislativo o ejecutivo. El sujeto normativo somos nosotros, los destinatarios, son las personas físicas o jurídicas que deben cumplir el mandato o que reciben el derecho que la norma otorga. Tenemos el origen de la norma, el origen legal, el origen constitucionario y el origen jurisprudencial. El origen legal es el derecho escrito que nace del proceso formal en el Congreso. El origen consuetudinario nace de la costumbre. Son conductas repetidas en el tiempo que la sociedad acepta como obligatorias aunque no estén escritas inicialmente. El origen jurisprudencial proviene de las decisiones de los jueces. Las sentencias previas sirven como guía o regla para casos futuros similares. Tenemos la creación. El Estado crea normas generales y obligatorias mediante leyes y reglamentos. La creación de estas normas no son exclusivas del Estado. También existe la autonomía privada, que es a través de los contratos, nosotros como particulares creamos nuestras propias reglas que tienen fuerza de ley entre las partes firmantes. Finalmente tenemos a la ley. La ley es la regla escrita es la regla escrita por excelencia del Estado. Su jerarquía es clara, desde la Constitución, que es nuestra norma suprema, hasta los decretos que regulan aspectos específicos de la vida social. Como ejemplos podría ser la Constitución, ley, decreto legislativo, decreto supremo, ordenanza, ordenanza municipal, etc. Ahora le paso a mi compañera Luciana. Como características tenemos la heteronomía. La norma jurídica es impuesta por una autoridad externa, como el Estado, y no depende de la voluntad de la persona. Un ejemplo sería que una persona no puede decidir si quiere o no respetar la ley que prohíbe conducir en estado de ebriedad, ya que aunque no esté de acuerdo, la norma se le impone y debe cumplirla obligatoriamente. Como segunda tenemos la exterioridad, que es donde la norma jurídica regula solo las conductas externas, es decir, lo que las personas hacen y no lo que piensan. Un ejemplo sería donde una persona puede pensar en tirar la basura a la calle, pero la norma solo interviene cuando efectivamente realiza la acción. Es decir, se sanciona el acto visible más no su intención. Como tercera tenemos la bilateralidad, donde las normas jurídicas establecen relaciones entre dos o más personas. Existen derechos y deberes recíprocos. Un ejemplo de esto sería que en un contrato de alquiler, el arrendador tiene el deber de entregar el inmueble en un estado, mientras que el arrendatario tiene la obligación de pagar la renta. Ambos tienen derechos y obligaciones. Como cuarta tenemos la imperatividad, que es donde toda norma jurídica contiene un mandato, ordena, prohíbe o permite determinadas conductas. Un ejemplo de esto sería la ley que obliga a pagar impuestos, no es opcional, ordena a los ciudadanos cumplir con esa obligación dentro de un plazo determinado. Como quinta tenemos la coercibilidad, donde la norma puede cumplir mediante el uso de la fuerza o sanciones por parte del Estado. Ejemplo, si una persona no paga una multa de tránsito, el Estado puede imponer sanciones adicionales como el embargo de bienes o retención en su licencia.
Como 6 tenemos la generalidad y abstracción, donde las normas se aplican a todas personas en situaciones similares, no a casos individuales. Como séptima tenemos la hipoteticidad, donde la norma se aplica solo si ocurre una condición previamente establecida. Como octava tenemos la finalidad, donde toda norma busca un bien, el bien común, la justicia y el orden social. Y como 9 tenemos la especialidad y la temporalidad, donde las normas jurídicas se aplican en un lugar y durante un tiempo determinado. Le paso a mi compañero.